Aquí en el museo, la primera restitución del país, y en el Museo de la Plata fue la restitución del cacique Nacayal en el año 1994, a partir de una ley nacional que obligó al Museo de la Plata a devolver estos restos a su pueblo, la comunidad mapuche tehuelche, de Teca, la provincia de Chubut. Luego, con el trabajo del Grupo Guías, constatamos de que fue incompleta, pues la comunidad científica conservó aquí en la institución los restos blandos, me refiero al cuero cabelludo con sus orejas, y el corazón del cacique. A partir de ese proceso empezamos a gestionar otras restituciones. Logramos, después de 3 años de gestión, la restitución de Damiana al pueblo H del Paraguay. Y la visibilización de ese tema logró que se hallara en Alemania su cabeza, que había sido remitida en 1908 del Museo de la Plata, Alemania. Y un año y medio después pudimos, en el 2012, reconstruir ese rompecabezas del horror y llevar la cabeza de esta niña, Damiana, bautizada hoy como Krigi Mai por los H, y unificarla con su cuerpo. Todos queremos estar en nuestro lugar, en nuestras tierras. Somos de la naturaleza y como naturaleza queremos ser dueños de la naturaleza. Ser libre, vivo y ser libre cuando lo moramos también. ¡Afafán! ¡Con juramento! Más adelante, en el 2012, hicimos una restitución masiva con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la comunidad de Viedma, la comunidad mapuche tehuelche, y restituimos 50 hombres, mujeres y niños que estaban en el museo local de Viedma, el Museo Gobernador Tello, y lo enterramos en su comunidad. Este año, 2013, hicimos una restitución en Gaiman, Chubut, de restos de 13 hombres, mujeres y niños que se encontraban en el Centro de Estudios Patagónicos del CONICET CENPAT de Puerto Madryn, y los enterramos en su comunidad en Gaiman, de donde habían sido retirados hacía ya hace 7 años. O sea que estamos avanzando. Hay un pedido de restitución de la comunidad Sendan, de Tierra del Fuego. Están reclamando al cacique Seriot, que le decían ya en 1898 el guerrillero Sendan, que fue fusilado en Haverton, Tierra del Fuego. Fue un rebelde, ¿cierto?, que le mataron a la mujer y al hijo, y él, bueno, buscó vengarse, ¿cierto?, de lo que le habían hecho, Cicrión, también conocido como Catrioski, y con el apodo de Capelo. Bueno, lo matan en Haverton, la prefectura, y después lo llevan a La Plata para estudios, ¿cierto?, que lo usaron 100 años para enseñar el cuerpo humano a la gente que se recibía en la Universidad de La Plata. Hace ya más o menos 3, 4 años que estamos haciendo gestiones, trabajando con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el INAI, y ya tenemos muy avanzado con la universidad, también con el INAI y con la provincia, la restitución de los restos de Capelo y de una hermana que se cree que es de origen yagán. Pensamos hacer un lugar de concentración para rescatar todos los restos de hermanos indígenas que están diseminados por distintas partes de la provincia, de la nación y del mundo, ¿cierto? Entonces, sepamos que hay restos humanos de nuestra comunidad, vamos a tratar de hacer las gestiones para que lo devuelvan. Creemos que todo este proceso de restitución y de revalorización de las identidades de los pueblos originarios se enmarca en un conjunto de factores que obviamente tienen que ver con la democracia que vive nuestro país, y en el caso concreto de esta temática, en el año 2001 se sancionó la ley de restitución, la ley 25.517, que fue un impulso para todas estas comunidades que estaban reclamando por sus restos, por los restos de sus antepasados, a los museos. Estos restos humanos son de desaparecidos, y recién ahora que se ha avanzado en esta democracia en el reconocimiento de la última dictadura cívico-militar, esto nos permite repensar un genocidio anterior que prácticamente no tenía reconocimiento, y que aquí en el Museo de la Plata estos desaparecidos se encontraban totalmente naturalizados en las vitrinas, esta práctica, ¿no?, de exhibir estos cuerpos, que son personas que son víctimas de un genocidio, son personas que murieron por defender su territorio.
Roca fue quien llevó adelante el genocidio que formaba parte del proyecto de país de la generación del 80. Mientras traían pobladores de Europa, acababan con los que vivían acá desde siempre. El objetivo era extender la frontera de la llamada civilización, porque la tierra era algo que ya valía mucho. Los pueblos originarios sufrieron matanzas, cacerías, separaciones de grupos y familias, apropiación de niños, esclavitud, robo de tierras y bienes y exhibiciones públicas. Todo esto en nombre del progreso y la ciencia. La mayor parte de mi pueblo murió en la misión salesiana. Lo vistieron con esa ropa que trajeron de Europa y que venía infectada del sarampión, de la tuberculosis, y eso, como no tenían defensa, la mayor parte de mi gente murió por eso, por enfermedades. Aparte después del genocidio que hicieron los estancieros con el tema de que el indio le molestaba porque a mi gente le era más fácil cazar una oveja que perseguir un guanaco todo el día. Y después le fueron quitando el territorio, se fue alambrando y entonces pagaban por las orejas de mi pueblo. O sea, hay muchos lugares identificados donde realmente contaban antiguos pobladores y los ancestros que ya han fallecido, las cosas que habían pasado, ¿cierto? Y había alrededor de 6, 7 cazadores de indios que trabajaban para la familia Menéndez, ¿cierto? Y de la estancia La Primera Argentina. Y ellos, bueno, hacían matanzas de indígenas así en forma grande, ¿cierto? Mataban por cantidad. A fines del siglo XIX, la exhibición de los considerados pueblos salvajes se convirtió en una práctica común, tanto en Europa como en América. Una de las más conocidas fue la exposición que se llevó a cabo en París en 1889 para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa. Así celebraron los franceses los 100 años de libertad, igualdad y fraternidad. A esa exposición fueron llevados 11 Selknam, que fueron exhibidos como antropófagos, una aberración. En la Argentina también hubo zoológicos humanos. Uno de ellos fue el del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. En estos últimos años de democracia y particularmente en estos últimos 10 años, con la reglamentación de la ley de restitución, se produjo un impulso muy fuerte a las comunidades originarias que venían haciendo sus reclamos de restitución, de no exhibición, a los museos, y esto se enmarca también en todo un nuevo modelo de país, en cambios en la educación, en cambios en la manera de concebir la diversidad y la integración cultural en nuestro país, que creemos que hoy tiene un lugar como nunca tuvo antes. El nuevo pensamiento basado en la ética está teniendo sus triunfos. Por ejemplo, el haber cambiado el nombre de 12 de octubre del Día de la Raza por Día de la Diversidad. ¿Qué Día de la Raza? ¿De qué nos están hablando? Hablemos sobre la diversidad de los pueblos, que eso trae la cultura, que eso trae la paz. Desde la escuela estamos trabajando un proyecto que lo queremos hacer institucional para poder trabajar el 12 de octubre, ya no como el Día de la Raza, que es como así lo festejábamos desde que yo iba a la escuela primaria, sino como el Día de la Diversidad Cultural.
mostrando al resto de los compañeros y a la comunidad en general la riqueza cultural de todo este intercambio que hubo desde que llegaron los habitantes de Europa a América y todo lo que teníamos acá en América, que no era poco. ¿De qué raza hablamos? ¿De qué cultura? Si nosotros igual teníamos cultura cuando llegaron los europeos. Mis hijos, desde pequeños, ellos jamás festejaron el Día de la Raza porque para ellos no era un festejo. Porque ellos desde la cuna maman lo que vivió mi pueblo en su momento. Entonces, el más pequeño, que ahora tiene 12 años, cuando iba al jardín de 4, le dice la maestra inocentemente, le dice, Santiago, dice, mañana tenés que venir disfrazado porque vamos a festejar el Día de la Raza. Y si me disculpa la palabra, mi pequeño le dice, ¿qué quiere, señor? ¿Que venga en pelota porque yo soy indio? Así le contestó un nene de 4 años.